Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Hoy esperábamos un poquito más de movimiento en los mercados y así ha sido. Hoy teníamos el índice de precios de producción en Estados Unidos y hemos visto cómo ha salido bastante por encima de lo que era la previsión. Y en principio eso podría ser negativo para las bolsas porque nos podría anunciar que la inflación puede seguir repuntando de nuevo, pero todo lo contrario, aunque en un primer momento hemos visto que las bolsas caían con fuerza, en el más pequeño momento, justo no me ha salido el dato, posteriormente hemos visto cómo se han recuperado muy bien y las alzas han entrado por completo en todos los índices. ¿A qué se ha debido este movimiento? Pues bueno, en principio el dato estaba por encima de las previsiones, pero luego se ha empezado a comentar que el mes pasado ya se hizo un reajuste, que la previsión estaba por debajo de lo esperado y que con el dato de este mes pues más o menos nos vamos quedando a la par. Es decir, el dato no es positivo, pero parece que tampoco es demasiado malo. O así se lo está tomando el mercado. También ha hablado Powell y Powell ha seguido con el mismo discurso de siempre. Ha hablado ahora mismo, hace un ratín, a las 4 de la tarde. Lo que ha dicho es que bueno, que la inflación pues que va siguiendo su camino, que pasito a pasito van avanzando y que puede llevar su tiempo, pero que para nada se les pasa por la cabeza volver a subir las tasas de interés y que lo más esperado es que mantengan los tipos de interés. Ya se ha empezado a ver que quizás se descuenta que esa primera bajada de tipos ya es para el mes de noviembre y Europa puede tener un grave problema si Estados Unidos no baja las tasas de interés hasta noviembre. Ya lo hemos explicado muchas veces, si el euro pierde valor frente al dólar porque en Europa sí que se bajan los tipos de interés en verano, eso puede hacer que todas las materias primas las empecemos a comprar a un dólar más caro y eso afecte de forma bastante negativa a la inflación en el territorio europeo o en la zona euro. Así que bueno, vamos a ver cómo sale de esta el Banco Central Europeo y si baja los tipos de interés como se presume antes de lo que lo va a hacer Estados Unidos. Veremos a ver cómo sigue avanzando la semana porque mañana también tenemos datos del IPC en Estados Unidos que veremos a ver, aunque ya parece que cualquier excusa nos vale para seguir pensando que tampoco son tan malos. Veremos a ver porque esos reajustes que se hacen tampoco son del todo positivos. Pero bueno, de momento seguimos viendo subidas en los mercados y estamos viendo a Estados Unidos muy cerquita de máximos. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Telefónica que está acercando a esa zona de soporte que poníamos en la corrección. Vamos a ver también la cotización del BBVA que está justamente en ese soporte, en ese pilar fundamental de toda la tendencia alcista. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es CaixaBank, que hacía unas cuantas semanas que no la analizábamos y ya tocaba verla de nuevo. Vamos a ver en qué situación se encuentra ahora mismo. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pero vamos a comenzar por la cotización de Telefónica. Aquí, como siempre, veremos los gráficos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver estos gráficos en tiempo real. Comenzamos por Telefónica. Fijaros cómo la última vez que analizábamos decíamos que podríamos haber encontrado un techo, veíamos velas de indecisión al llegar a esa zona de los 4.30 en el gráfico, los 4.24 teníamos una resistencia importante, aunque parecía en un primer momento la superaba, pero fijaros cómo empezó a entrar la oferta con bastante volumen. Es una señal bastante negativa y quizás nos hacía pensar que podríamos volver a esa directriz alcista en el gráfico y parece que de momento se dirige a ella. Y decíamos que mientras no perforase esa directriz alcista y no perdiese la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 3,97, pues podríamos seguir dando continuidad a la subida. ¿Dónde estaba el riesgo? En perder esa zona, porque teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI, fijaros. Por lo tanto, ahí estaba la clave. Si simplemente habíamos una corrección hasta esa zona, pues bueno, simplemente estamos formando un nuevo diente de sierra, como hemos visto anteriormente, para continuar con la subida y poner el siguiente objetivo en la zona de 4.40. Sería una corrección totalmente sana. De hecho, fijaros, el RSI todavía se encuentra por encima de la zona de 70. La última subida se nos indica que todavía ha tenido algo de fuerza, aunque no tanto como el anterior, que fue espectacular, llegó a 83 el RSI. Por lo tanto, en principio parece que solo estamos viendo una simple corrección, aunque sí que es verdad que hay que vigilar este volumen tan alto. Lo vamos a ver muy bien en el gráfico semanal. El aumento del volumen, fijaros, de la semana pasada. Esto es peligroso.
Esta vela que dejó también, pero bueno, como tenemos esa zona de soporte tan bien marcada en el gráfico, pues tampoco vamos a entrar en pánico antes de lo previsto. En el gráfico semanal, pues fijaros, simplemente puede que hayamos visto una corrección y ahora mismo parece que estamos sobre la media móvil de 6 sesiones en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, fijaros con la media de 6 sesiones no la ha perforado en ningún momento, por lo tanto, pues podría ser incluso buena señal que de momento nos mantengamos sobre ella y podamos seguir manteniendo el objetivo, como veis, en los máximos que veíamos en junio de 2022. Si echamos un ojo también a ver un poquito más de cerca al gráfico horario, lo que sí que podemos ver ahora es que, fijaros, ha perforado la media móvil de 200 sesiones y se ha ido hasta ella y la ha consolidado como resistencia. ¿Eso que nos indica? Que podemos seguir corrigiendo. ¿Y eso que nos indica? Que es más probable aún que acabemos volviendo hasta esa directriz alcista, perdón. Donde además, fijaros, tenemos un gap pendiente de cerrar, que se aprecia en un gráfico horario, no en un gráfico diario. Por lo tanto, todo apunta a que podríamos volver hasta esa zona aproximadamente de los 4 euros. Y recordad, media de 70 sesiones, ahora 3,97. Dentro de 3-4 sesiones podría llegar perfectamente hasta la zona de los 4 euros. Por lo tanto, creo que está bastante claro a lo que nos podemos enfrentar ahora mismo en la cotización de Telefónica o a lo que nos apunta el análisis técnico. Continuamos con la cotización del BBVA. La subida fue fuertísima, pero fuertísima. Y estamos viendo un movimiento, podríamos decir, en principio, lateral de consolidación. ¿Dónde estamos ahora mismo? Fijaros, en la media móvil de 70 sesiones. Ha llegado muy rápido a ella, podríamos pensar. ¿Por qué? Porque las caídas fueron muy vertiginosas hace un par de semanas con todo el tema de que se iba a comprar Sabadell y todas estas cosas. Entonces hemos llegado muy rápido a la media de 70. ¿Cuál es el problema? Que la media de 70 es su principal soporte en toda la subida. Si pierde la media de 70 sería muy mala señal. Y si ahora hay que tener en cuenta que si el IBEX 35 no consigue superar los máximos que hemos visto hace unas semanas y sigue corrigiendo, lo más probable es que el BVA también acabe corrigiendo y eso nos llevaría a perder la media de 70 y eso sería mala señal porque eso nos indicaría que va a perder el pilar fundamental de toda la subida. Si echamos un poquito la vista atrás, fijaros y nos vamos a esta zona de aquí, en marzo de 2023 sí que es verdad que también perdimos la media de 70 y la media de 200 salió al rescate. Es decir, aunque tengamos el reflejo más reciente de que la media de 70 es su principal soporte, pues bueno, en caso de que esto se calentase un poquito más, que tampoco sería de extrañar, el problema es que el BBVA ha caído mucho más que otros bancos están prácticamente en máximos, el BBVA ha caído mucho más por el tema de la absorción del Sabadell, pues bueno, no habría que descartar volver hasta la media de 200 sesiones e incluso pienso que se podría salvar perfectamente la tendencia alcista, porque la subida ha sido muy vertical y cuando vemos una subida muy vertical, la caída puede que también haga bastante daño. Quizás el peligro que tenemos ahora mismo, pues que parece que estamos teniendo una clara formación ya de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico, es decir, no ha sido una corrección totalmente plana en el suelo y que se haya apoyado en una zona y a partir de ahí no la haya perforado. Es decir, llevamos viendo ya 3 mínimos decrecientes. Aquí sí es verdad que marcamos un nuevo máximo creciente, pero aquí ya no marcamos un máximo creciente y ahora estamos ya en el limbo sobre la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo tampoco está entrando mucho volumen en las sesiones que se da la vuelta a la cotización. Por lo tanto, cuidado, porque además a partir de la media 70 no tendríamos ningún soporte por debajo hasta la zona de los 9.14 y eso sí que nos llevaría muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones. Va a estar entre los 9.14 y los 8.66 en el gráfico. Que vemos que consigue darse la vuelta y supera la zona de los 9.94, nos podríamos ir a completar el gap. Y si supera la zona de los 10.40, eso ya sería muy buena señal y quizás nos marcaría el final de la corrección en el gráfico. ¿Por qué? Porque ya hemos roto la tendencia que estamos viendo por aquí de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, podríamos estar saliendo del movimiento de consolidación de la subida o de corrección para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. En el gráfico semanal, pues fijaros, la vela que dejó hace unas semanas fue feísima, es una envolvente bajista brutal, brutal y podría coincidir perfectamente con el final de una subida en el largo plazo, pero no nos vamos a anticipar hasta que el gráfico diario nos dé señales más claras. En el gráfico mensual,
Pues fijaros, también la vela que dejó en abril fue muy fea y de momento la que estamos viendo en mayo podría ser perfectamente una vela de indecisión, pero todavía pues nos queda la mitad del mes. El gráfico horario un poquito más de cerca, pues bueno, fijaros, se ve muy bien, esos máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Y bueno, fijaros cómo en el repunte que veíamos en la sesión del 8 de mayo se quedó muy cerquita esa media de 200 sesiones, por lo tanto quizás si continuamos con el repunte que estamos viendo ahora y supera la media de 200 es una señal bastante positiva para conseguir volver a máximos. Y eso sería muy, pero que muy buena señal en el BBVA. Hay que ir pasito a pasito. Y seguimos con la última de las acciones, que es CaixaBank. Vamos a poner el gráfico diario y fijaros, en este caso lo que decíamos, este es el típico gráfico que estamos viendo en muchos bancos. Han corregido un poquito, pero se han mantenido muy cerca de la parte alta. Es decir, puede que incluso a algunos les quede un poquito más de corrección si no vamos a volver ya a continuar con la tendencia alcista y sería raro ver como todos los bancos siguen corrigiendo un poquito y el BVA se mantiene al alza. En CaixaBank, fijaros, quiero que veáis primero el gráfico horario porque se podría estar formando perfectamente un suelo redondeado apoyado en esa media móvil de 200 sesiones y que fijaros, el objetivo podría estar en la zona de 5.14 para cumplir ese suelo redondeado y a partir de ahí continuar con el impulso en el gráfico. Además estamos viendo como la media 70 parece que está actuando como resistencia, pero en las últimas velas horarias lo estoy grabando a las 4:30 de la tarde, por lo tanto a lo mejor esto cambia cuando veis el vídeo, pero de momento se mantiene sobre la media 70. Eso sería buena señal. El gráfico diario, la verdad que tampoco podemos rascar mucho. Fijaros cómo llevamos unas cuantas velas de indecisión, que si para arriba, que si para abajo, intentando ahí mantenerse sobre la media móvil de 6 sesiones y parece que lo está cumpliendo. Veremos a ver a cierre. Si seguimos viendo una corrección, ¿dónde estaría el soporte? Pues fijaros, más claro, en la zona de los 4.59, donde hizo suelo en esa primera caída a mitad de abril. Además, en esa zona podría encontrarse con la media de 70 sesiones, que la actuó como soporte en enero, antes de comenzar con el impulso. Por lo tanto, pues bueno, que ahí está esa zona, sería una simple corrección. Fijaros cómo desde el 25 de enero la subida ha sido el 50% en 3 meses. Es decir, esto es una auténtica locura lo que hemos visto en los bancos, aunque pensemos que sí, que es una tendencia alcista, lo que vosotros me queréis contar. Pero la subida ha sido muy vertical, sin dientes de sierra. Esto se parece mucho más a una euforia que a una tendencia alcista. Por lo tanto, debemos estar pendientes a señales negativas en el gráfico. En CaixaBank, fijaros, tenemos una divergencia de la cotización y el RSI también. ¿Dónde deberíamos preocuparnos más por esa divergencia y que nos marcaría una corrección más importante? No solo hasta los 4.59, si pierde esa zona, porque estaremos perdiendo el suelo de la divergencia y un soporte muy importante, la tendencia alcista, que es la media de 70. ¿Dónde pondríamos ahí el objetivo? En la media de 200, que está en los 3,93. La pendiente es positiva, es decir, nos podríamos encontrar con ella quizás sobre la zona de los 4.13, 4.20 en el gráfico, que es donde teníamos señalada también una zona de resistencia en un primer momento en la subida, fijaros. Es decir, ojito si pierde la media 70, la zona de los 4.60, siguiente objetivo 4,13. Pero, como os digo, estamos viendo en gráfico horario una especie de suelo redondeado. Eso es positivo si se acaba cumpliendo. Si vemos que llega hasta los 5.14, continuidad alcista. Que vemos que no consigue formar ese suelo redondeado, cuidado, podríamos volver hasta los 4.60, pero eso no significaría que diésemos perdida ya la tendencia alcista, simplemente es una corrección, un momento de consolidación de una subida, como hemos visto, del 50% en apenas 3 meses y sería totalmente sano para dar continuidad a la subida. Cuando vemos una subida muy vertical, hay dos opciones, que veamos una caída muy vertical o que veamos un movimiento largo de consolidación. En principio lo que está apareciendo es que está siendo un movimiento largo de consolidación, porque caídas fuertes no hemos visto y parece que es donde se está moviendo ahora el mercado y quizás puede que sea lo más positivo porque no hace tanto daño ni hace quizás ver sesiones de pánicos donde provoca quizás ventas antes de tiempo. Así que bueno, de momento, como decimos, pues no pinta nada mal. Gráfico semanal, fijaros, de momento, pues bueno, una simple corrección para intentar volver al alza. Y en el gráfico mensual, la vela que está dejando este mes, de momento, es de indecisión. La vela del mes pasado, la verdad que tuvo una cola bastante larga, pero bueno, de momento, como veis, estamos prácticamente en el cierre del mes pasado. Y siempre que cerremos por encima del cierre del mes pasado, es muy buena señal. Así que nada, hasta aquí llegamos con
los análisis técnicos de hoy. Veremos a ver cómo sigue avanzando la semana. Va a haber bastante volatilidad. Hoy ya lo estamos viendo. Y según vaya avanzando, puede que haya cada vez más volatilidad. Además, esta semana es el vencimiento de opciones y futuros y eso también provoca que haya aún más movimiento en los mercados. Así que bueno, estaremos por aquí todos muy atentos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.